Oblicuo externo. Puedo preguntar en qué plano se encuentra. ¿Dónde está el muchacho? Está el oblicuo externo. Bien. Oblicuo interno. Puedo preguntar en qué plano se encuentra. Músculo transverso. Igualmente puedo preguntar en qué plano se encuentra el músculo transverso. Bien, entonces, aquí, músculo recto. Puedo preguntar su inserción superior, su inserción inferior o ambas. ¿Entendido? Entonces, aquí, línea arqueada o arco de Douglas. Indica el final de la hoja posterior de la vaina del recto. Línea arqueada o arco de Douglas. Bien, vamos a ver aquí. Músculo psoas. Puedo preguntar de este lado o de cualquier lado, o de este lado. Músculo psoas se une con el músculo ilíaco, se constituye el iliozoas o psoas ilíaco y termina en el trocánter menor del fémur. Entonces, esófago abdominal. ¿Qué le queda por delante? El hígado. Al esófago. Estómago. Entonces, en el estómago, fondo, cuerpo antropilórico, curvatura menor, por donde discurren los vasos gástricos izquierdo y derecho, y la curvatura mayor, por donde discurren los vasos gastromentales o gastroepiploicos izquierdos y derechos. Bien, entonces, duodeno. Esta parte que está aquí, duodeno. Segunda porción del duodeno. Se relaciona por detrás con la vena cava inferior. Tercera porción del duodeno. Se relaciona por detrás con los grandes vasos, es decir, aorta y cava inferior. Por delante le quedan a esa tercera porción los vasos mesentéricos superiores. Bien. Sí. Entonces, antes de continuar, tenemos aquí el hiato de Winslow. Hiato de Winslow o foramen epiploico, que tiene como elementos delimitantes por delante al pedículo hepático con conducto hepatocolédoco, arteria hepática propia y en la parte posterior la vena porta. La vena porta. En la parte posterior. La vena porta. Que ustedes se encargaron de dar cuenta de ello. Entonces, en la parte posterior del hiato de Winslow está la vena cava inferior. Y el límite superior es el proceso caudado del hígado y el límite inferior la primera porción del duodeno. Entonces, vamos a continuar. Yeyuno ilion, todo esto. Yeyuno ilion que tiene este repliegue que se llama mesenterio. El mesenterio une el yeyuno ilion al peritoneo parietal posterior. ¿Entendido? Bien. Entonces,
el intestino grueso. Aquí está el ciego. De la parte posteromedial del ciego se origina el apéndice vermiforme. De la parte posteromedial del ciego se origina el apéndice vermiforme. Colon transverso. Colon transverso está unido al peritoneo parietal posterior por el mesocolon transverso, ¿sí? Mesocolon transverso. Entonces, el hígado. Aquí tenemos al lóbulo cuadrado, que está entre el surco del ligamento redondo, la fosa cística y el surco transverso del hígado o ilio hepático. Bien, el pedículo hepático, ya lo habíamos dicho, constituido por el hepatocolédoco, hacia adelante a la derecha, la arteria hepática propia, hacia adelante a la izquierda, y en la parte posterior está entonces la vena porta. En la parte posterior está la vena porta, está cortada ahí, miren la vena porta, parte del pedículo hepático. Bien, entonces, de las vías biliares tenemos el conducto hepático común, que resulta de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Conducto hepático común se une con el conducto cístico y se forma el conducto colédoco. El conducto colédoco tiene 4 partes: la porción supraduodenal, la porción retroduodenal, que va detrás de la primera porción, y la porción retropancreática, que va detrás de la cabeza del páncreas, y la última, que es la que desemboca en la segunda porción del duodeno en su parte posteromedial. Aquí la vesícula biliar con su fondo, cuerpo y el cuello, bacinete o bolsa de Harman. Aquí tenemos esta formación anatómica, que es el triángulo hepatocístico o triángulo de Calot, limitado medialmente por el conducto hepático común, lateralmente por el conducto cístico, y para arriba está el hígado, el surco transverso del hígado, y en él podemos encontrar, en este caso, a la arteria cística que está cruzando por delante de él. Seguimos. Entonces, tenemos el páncreas. En el páncreas tenemos la cabeza del páncreas, que tiene una prolongación inferomedial, que es el proceso caudado, el proceso uncinado o gancho del páncreas o páncreas menor. Tenemos ese proceso unciforme o uncinado o páncreas menor, está por detrás de los vasos mesentéricos superiores. Tenemos aquí el cuello del páncreas, detrás del cual se forma la vena porta que vimos allá arriba en el pedículo hepático. El cuerpo del páncreas, que está separado del estómago por la transcavidad de los epiplomas. Encima de él, del cuerpo del páncreas, se encuentra la arteria esplénica. La arteria esplénica se encuentra encima del cuerpo del páncreas. Bien, entonces, aquí el vaso. El vaso, su superficie lateral o diafragmática, por su relación con el diafragma, su superficie medial o visceral, separada por
el ilio esplénico en una parte anterior o gástrica y una parte posterior o renal. Bien. ¿Qué es lo que tú hablas? Estoy buscando un lado para ver mejor. Atiende tú. Lo que yo estoy haciendo es el examen. Es el examen. Es el examen. Silenciosa, ¿qué tú haces para allá? Tenemos aquí riñón. En el riñón tenemos el riñón el ilio renal. El ilio renal que se continúa dentro del órgano con el seno renal. Y aquí tenemos el pedículo renal, que tiene como elemento anterior a la vena renal, luego sigue la arteria renal y el último elemento es la pelvis renal, ¿sí? Eso es lo mismo en el lado derecho y en el lado izquierdo. Tenemos uréter. Uréter con sus 3 porciones, porción abdominal, sus 4 porciones, porción abdominal, porción ilíaca. La porción ilíaca es la que se relaciona con los vasos del mismo nombre. Suprarrenales. La suprarrenal derecha, que se relaciona por delante con la vena cava inferior y con el hígado. Y la suprarrenal izquierda, que se relaciona por delante con el estómago a través de la concavidad de los epiplones, con la cola del páncreas y con el vaso. ¿Entendido? Apaga eso.